cómo leer la Biblia. ¿Cuántos quieren aprender a leer la Biblia, hermanos? ¿Cuántos tienen necesidad de aprender a leer la Biblia? Yo tengo mucha necesidad todavía de aprender a leer la Biblia. Cómo leerla, cómo interpretarla, cómo hacer que la Biblia siga teniendo relevancia en nuestro tiempo, a pesar de ser un libro tan antiguo, tiene un mensaje que es todavía actual, sigue supliendo necesidades. Y ahí donde está, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que su Espíritu Santo nos dirija en esta hora para poder explicar de una manera clara, entendible, lo que vamos a tratar de compartir el día de hoy. Señor, te damos gracias en esta hora, nos ponemos en tus manos, nos entregamos, Señor, como aprendices, como alumnos, Señor, como tus discípulos, que estamos deseosos, Señor, de aprender a leer tu palabra de una manera adecuada, Señor, que nos ayude, Señor, a poder traer el mensaje, Señor, que sigue siendo vigente, que sigue transformando vidas, que sigue, Señor, haciendo transformaciones en el corazón del hombre, de la mujer, Señor, de los jóvenes, de los niños, que sigue restaurando matrimonios, Señor, que sigue sanando y trayendo, Señor, sanidad a cada persona, Señor, que tú deseas obrar de esa manera, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Señor, dirígenos en esta hora, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor. Necesitamos de Él para poder encontrar el mensaje, la palabra que tú tienes para nosotros, y no una palabra que brote del corazón humano, Señor, donde en ocasiones, Señor, hay corrupción, en donde en ocasiones, Señor, todavía está siendo moldeado por ti. Te pedimos que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo nos hable, nos conmueva, nos invite, nos apasione, Señor, por ser lectores e intérpretes de tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, nos ponemos en tus manos. Amén. ¿Están listos? Muy bien. Resulta que puede ser que las montañas de Etiopía, un anciano esté tomándose una taza de café y utilizando sus viejos y antiguos anteojos para leer en voz alta el relato de David y Goliat con su gastada Biblia, en una lengua que es amárica. Una persona en unas montañas de Etiopía. Una mujer de mediana edad se desplaza por Buenos Aires en un autobús metropolitano mientras lee y reflexiona acerca del Salmo 1. En Buenos Aires está otra persona leyendo también la Biblia. Un joven ejecutivo coreano de vuelta a Seúl tras un viaje de negocios a Singapur, vuela sobre el mar de nubes a más de 10,000 metros de altura, y mientras él viaja, está leyendo y meditando las palabras del apóstol Pablo en Romanos 5. En California, en un dormitorio de San Diego, una joven universitaria se encuentra viendo su celular mientras se está tomándose una buena y rica Coca-Cola. Está leyendo un pasaje y un relato de Marcos en el cual Jesús calma milagrosamente una tempestad en el mar de Galilea. ¿Qué significa con esto que estoy explicando? Que por todo el mundo hay personas que están leyendo la Biblia. No somos los únicos los que leemos la Biblia. Hay millones de personas que todos los días alrededor del mundo están leyendo la Biblia y lo hacen de diferentes maneras. Algunos lo hacen todavía en la manera tradicional, y debo confesar que todavía me gusta leer la Biblia en papel. Sin embargo, las nuevas generaciones les gusta tenerlo más en sus aparatos, pero también sigue siendo palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿O lo que está en el celular no es palabra de Dios? Sí es palabra de Dios. Amén, hermana, es palabra de Dios. Las nuevas generaciones lo hacen de esta manera, las antiguas generaciones lo hacen, lo hacemos por medio de nuestra Biblia tradicional impresa. Y lo tenemos ahí, y debo de confesar que me gusta porque tengo la oportunidad de subrayar, de rayar, de resaltar, de hacer algo que me llama la atención del texto bíblico. Lo importante de lo que yo quiero decir aquí para adentrarnos en esta hora es que alrededor del mundo hay personas que están leyendo la Biblia. Pero también debo de decir que no todas las personas lo están leyendo de manera adecuada. Alrededor del mundo también hay diversas ideas extrañas que surgen y brotan de la Biblia, defendiendo cosas que van en contra de lo que la misma palabra de Dios dice. Es decir, hay gente que mata con la Biblia por delante. Ha habido guerras alrededor del mundo, como sustento la Biblia.
Actualmente hay ideas tan extrañas que brotan de la misma Biblia, no brotan de la Biblia, más bien las personas las leen y lo interpretan de manera inadecuada. Es que yo quiero en esta hora que durante todo este mes podamos enamorarnos de la palabra de Dios y podamos encontrar de una manera adecuada formas de leer la palabra de Dios. Pero dice, la razón por la cual no leemos la Biblia es porque no queremos leer la Biblia. Excusas, el ser humano es un experto en poner excusas, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Pasa en el matrimonio, pasa con los hijos, pasa con el jefe, con el patrón, con el trabajador. Todo mundo es muy fácil exponer una excusa. Me gusta esta frase y con eso quisiera comenzar en esta hora, continuar con este tema de cómo leer la Biblia, para poder situarnos primeramente en la importancia que tiene la palabra de Dios para el cristiano. No es concebible que un cristiano se llame cristiano que no lea la Biblia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O será concebible a alguien que se dice ser cristiano y que no lea la Biblia? Y necesita leer la palabra de Dios. Es su fuente de inspiración. Es donde Dios le está hablando, donde Dios está queriendo comunicarse con el hombre. Y lo hace de una manera increíble a través de la Biblia. Pero antes de comenzar de cómo leer la Biblia, yo quiero exponer en esta hora que, como decimos coloquialmente, nos caiga el 20 de que necesitamos volver a la palabra del Señor. Necesitamos volver a sumergirnos en el texto bíblico. Necesitamos volver a pasar más tiempo leyendo la Biblia. Y basta hacer una evaluación personal, cuánto tiempo le dedicamos a diversas actividades de nuestro trabajo, recreación, aparatos electrónicos, computadora, Facebook, lo que usted quiera, y cuánto tiempo, si lo comparamos, pasamos enfrente de la Biblia. Y a veces para calmar la conciencia solamente leemos un versículo. Y lo leemos pero de corrido y ni siquiera lo reflexionamos, porque no es tanto a veces la cantidad de texto bíblico que leamos, sino que tanto reflexionamos, aunque sea en un versículo, que Dios nos quiere hablar fuertemente en nuestros corazones. Por eso esta frase es crucial para nosotros y yo quiero llevarnos a ese punto, tal vez a encararnos frente a una realidad, pero una realidad que Dios nos está motivando a que la cambiemos. Que quien no lee la Biblia, hermanos, es porque no quiere leer la Biblia. Amén. Y Dios quiere llevarnos a un nivel distinto y Dios quiere que le conozcamos más. Pero no puede ser posible decir que yo le quiero conocer más al Señor y no pasar tiempo con la Biblia. O sea, hay algo que es incoherente. Si yo creo que quiero tener una relación más plena con el Señor, necesito también pasar tiempo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios que nos habla a nosotros todavía en este tiempo y sigue transformando corazones. Amén. ¿Por qué la gente todavía alrededor del mundo sigue siendo la Biblia uno de los libros más vendidos, más regalados, más perseguidos, más prohibidos para poder entrar a diferentes países? Y es que la Biblia, hermanos, independientemente de la cultura, la Biblia es un libro que es fascinante. Es fascinante su lectura y ha sido motivo de guerras, ha sido motivo de persecuciones. La Biblia sigue estando en el gusto de la gente, la gente lo sigue comprando, por lo menos lo compra y a lo mejor lo lee de vez en cuando y luego lo guarda, porque contiene relatos apasionantes. ¿Cuántos han pasado tiempo con la palabra de Dios y se han quedado con la boca abierta como Dios les habla a sus vidas? ¿No? Porque es un libro que contiene relatos apasionantes, porque habla de mi necesidad a través de los personajes bíblicos. ¿A poco no les ha pasado que se sienten identificados con los personajes bíblicos? Algunos se sienten identificados con Jeremías, aquellos que les gusta derramar su corazón más delante del Señor, ¿verdad? O aquellos que son más quejumbrosos también. Lamentaciones, escribe Jeremías. Porque es un libro que tiene con relatos apasionantes, pero también tiene, hermanos, desafiantes exhortaciones. Porque a veces Dios nos habla de manera muy fuertes y muy duras, pero eso significa que Dios nos está hablando de manera directa. A veces, en ocasiones, cuando leemos la Biblia, hay pasajes y hay versículos tan claros que no necesitamos a veces interpretar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Qué interpretación necesitamos hacer ahí para entender lo que Dios nos está diciendo a través de ese pasaje? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué explicación podemos darle? Es claro.
Hay otros pasajes, que sí tienen algunos elementos que tenemos que tener, ciertos elementos para poder interpretar, pero en algunas ocasiones la Biblia nos va a lanzar desafíos que son de exhortación. Y claro, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros. Y si nosotros en ocasiones queremos desviarnos del camino, ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor es como un padre que corrige a su hijo. Y a veces la corrección, en el momento, dice la palabra de Dios, no es motivo de gozo. No, a veces cuando la palabra de Dios, aquí nos paramos delante de ustedes, cuando Dios nos da un mensaje y a veces es duro, es fuerte, es directo, a veces en el momento incomoda. Yo en ocasiones veo rostros algunos que hay incomodidad, hay molestia. No quiero estar aquí, no quiero estar escuchando lo que estoy escuchando. ¿Pero por qué? Porque el Señor está hablando a nuestros corazones. Pero cuando un corazón dispuesto a atender el consejo de Dios dice: Señor, la verdad sí necesito de ti, me cayó esta palabra, y venimos al altar y derramamos nuestro corazón, entonces Dios empieza a hacer una obra maravillosa en nuestros corazones. Yo he sido testigo de eso. Mis mejores momentos han sido en el altar. El altar es donde nos encontramos con el Señor a través de una motivación, impulso que su palabra nos hace. Es una consecuencia de lo que el Señor quiere hacer sobre nuestros corazones. Se lee la Biblia porque trata asuntos importantísimos. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia, si usted está apuntando, habla de Dios, habla de la vida eterna, habla de la muerte, habla del amor, habla del pecado, habla de la moral, de la ética. En pocas palabras, si usted ahí está escribiendo, ponga con letras rojas y trajo una pluma roja: la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. El lector, nosotros como lectores, cuando abrimos la Biblia, cuando vamos a estudiar la Biblia, y aquí recordarles nuestro plan de lectura, un plan de lectura que en la página de Facebook de la iglesia estamos subiendo cada lunes. Hay un plan de lectura cronológico que nos permite ir leyendo la Biblia. Al finalizar el año podemos leer la Biblia completa, porque a veces, generalmente, no tenemos una manera de leer la Biblia. Yo por algunas ocasiones no sabía, no encontraba la forma, el método, y lo que hacía nada más abrir la Biblia. Y de repente pues abría en números, imagínense. O empezaba a leer el primer capítulo de Crónicas, que son nombres tras nombres, tras nombres y tras nombres. Porque no tenemos una forma y un método. A veces nos vamos a Proverbios, a veces nos vamos a Eclesiastés. Como que agarramos la Biblia y decimos a la carta, pues, a ver qué me gusta hoy. Pero cuando tenemos un método, un plan de lectura, nos ayuda a ir poco a poco a estudiar la Biblia. Porque uno de los errores más comunes que cometemos nosotros cuando leemos la Biblia es que nos quedamos con un versículo nada más. El versículo que nos gustó, y nos detuvimos ahí. Pero no leímos hacia atrás, no leímos hacia adelante, y a lo mejor yo estoy entendiendo algo que el autor no está queriendo decir, porque yo me quedé con un solo versículo. ¿Me explico con esto? Agarramos versículos aislados sin considerar el contexto del texto, se le llama. Yo tengo que leer lo que está hacia arriba, lo que está hacia abajo. Porque yo le tengo una noticia en esta noche. La Biblia no está, los autores no le pusieron ni capítulos, ni versículos, ni hicieron perícopas. Las secciones que vienen en las Biblias, ya ve que vienen en un encabezado. Ese encabezado no se lo puso el autor, se lo puso la que hizo la traducción. En otras palabras, el escritor escribió e hizo un chorizo, pues. Un libro completo de principio a fin. Y lo que con el tiempo se hizo, y nos ayuda bastante, imaginen cómo llegaríamos a leer a Juan 3:16 si no tuviéramos ni capítulos ni versículos. Sería imposible a veces dirigirnos a una parte específica. Eso más o menos como en el 1200, 1300, algunas personas empezaron a clasificar, poner capítulos y poner versículos a la Biblia. Entonces los capítulos y los versículos y los encabezados, hermanos, no son inspirados propiamente. No se los puso el autor, sino que con el paso del tiempo se fue haciendo para que nosotros pudiéramos tener la habilidad, la facilidad, de poder dirigirnos en la Biblia. Pero nosotros estamos frente a la Biblia y tenemos que hacerlo de manera adecuada. Yo por eso
en esta hora deseo con todo el corazón que el Señor nos ayude a aprender a leer la Biblia, a encontrar una forma de leerla y no interpretarla de manera incorrecta, sino que la interpretemos de manera de lo que el autor quiso decir en el principio. La Biblia, todo mundo lo sabe, está dividida en dos partes. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tal vez la palabra testamento no es la mejor palabra para clasificar la manera en que identificamos las dos partes. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra testamento? Alguien que murió y que dejó su última voluntad escrita y notariada en un testamento. Pero en este caso no encontramos la manera de relacionar esta idea de testamento con por qué Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuál es la explicación a esto? Resulta que nosotros, la Biblia fue escrita en un idioma y luego se hizo traducciones a otros idiomas, y de esos momentos se fue clasificando de manera distinta las partes. Pero al hablar de testamento, más que de testamento, estamos hablando de un pacto. La mejor manera tal vez que pudimos haber tenido en nuestras Biblias de haber clasificado antiguo y nuevo es el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos habla de un pacto. Recuerda los pactos que Dios hace en el Antiguo Testamento. El pacto que hace con Abraham, el pacto que continúa con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus, y comienza a formarse el pueblo de Israel. Son pactos que Dios va trazando en torno a una ley, el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos habla ¿de qué? De un nuevo pacto. Es decir, el pacto antiguo es insuficiente para alcanzar salvación, que es necesario que un cordero se personifique, y eso lo hace Jesús de Nazaret a través de su persona y de su ministerio, y entonces Él es el cordero perfecto que es capaz de perdonar nuestros pecados y acercarnos al Padre. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento más bien debiéramos de comprenderlos como el antiguo pacto y el nuevo pacto que Dios ha dejado en la Biblia. ¿Van conmigo? Muy bien. La Biblia debemos de comprender también y tener muy presente que no fue redactada en nuestro contexto. Es decir, no fue redactada con lo que cotidianamente estamos al alcance nosotros. Por ejemplo, la Biblia está escrita en un ambiente del Medio Oriente, donde hay una actividad que es agrícola, el pastoreo, la agricultura, diversas formas de comprender, y dentro de ese contexto es que los escritores empezaron a escribir y empezaron a hablar. Como no es nuestro contexto de agricultura, de ganadería, de climas, de regiones, de todo lo que sucede en torno de la tierra bíblica, del mundo bíblico, nosotros tenemos, hermanos, que tomar la iniciativa de estudiar la cultura que rodea a la Biblia. Y eso, hermanos, pues necesitamos buscar maneras de poder documentarnos. Aquí, gracias a Dios, tenemos una librería donde hay algunos libros que nos ayudan a poder conocer el contexto, las culturas, las formas. ¿Por qué una mujer era considerada así en el Antiguo Testamento? Porque una mujer tenía esas cualidades, porque ese rol tenía, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se permitían. Porque Abraham tuvo algunas mujeres, la poligamia. Entonces, para comprender todo eso, no pretendo hacerlo hoy porque nos llevaría bastante tiempo, pero tenemos, hermanos, yo les estoy invitando a que podamos tomar la iniciativa de empezar a investigar lo que sucede en la cultura del mundo antiguo. Cómo era la forma de vida, cómo se organizaban, para poder comprender todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios pues no se escribió en un contexto de Baja California Sur en el siglo XXI. Se escribió en un contexto hace muchos años, en un contexto que no tiene nada que ver, bueno, a lo mejor lo seco en algunos motivos, pero de ahí en fuera no tiene la forma de vida de nosotros. Entonces necesitamos tener esta manera de buscar el contexto de la cultura, del idioma, de las tradiciones, de todo esto que tiene que ver con la Biblia. ¿Cómo es que debemos de leer la Biblia?
ese es el punto en esta hora que quiero tratar de responder y que el Señor me ayude a poder hacerlo. Si tiene su Biblia ahí, vaya a Levíticos 19:19. Dice Levíticos 19:19, mis estatutos guardarás. No ayuntarás tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y dice, note bien aquí la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel. No te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene otra versión? La Nueva Traducción Viviente o algo así. Quiero aquí poner un ejemplo de cómo hay situaciones y hay textos que en ocasiones no los tomamos en cuenta, pero sí tomamos otros en cuenta. Dice claramente Levítico 19:19 que no debemos de ponernos vestidos con diversos colores, pues, en las camisas, pues, en la vestimenta. ¿Ya me explico? ¿Quién lleva a cabo esta instrucción? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es palabra de Dios, si está en la Biblia, ahí está. ¿Por qué nos rasuramos? Bueno, a mí no me crece nada, ¿no? Pero si saben que en la Biblia hay una sentencia de cortarse la barba. ¿Por qué? Está escrita en otros tiempos. Tenemos que situarnos en dónde se escribió, por qué se escribió. Nada más un ejemplo, no sé quién había leído este versículo, de que la Biblia al pueblo de Israel le dice que no se ponga colores combinados en la vestimenta. Quiero que me acompañe a Jueces 6:37, otro ejemplo. Ándele, sí, ese era un voto que ellos hacían. No tomaban alcohol tampoco, por un voto. Jueces 6:37 dice, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Qué es este pasaje? A veces la Reina Valera no nos ayuda para comprender así con estas palabras. Era una señal que estaba pidiendo. Y la señal era que un cordoncito lo iba a poner en la tierra. Y la señal era que el cordón estuviera mojado y que toda la tierra que estaba, yo pongo aquí un hilo. Ya la señal es, Señor, cuando tú mojes el hilo y la tierra que está a los lados del hilo no esté mojada, yo voy a entender que es una señal de Dios. ¿Quién de nosotros pide señales de Dios así? ¿Es válido hacerlo así hoy o no? Otras señales, pero de esta manera, así específicamente en esta práctica, no lo hacemos. Ahora, eso está en la Biblia, eso está en el Antiguo Testamento, pero nosotros lo debemos de practicar hoy. Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos leer la Biblia y entender lo que está en el Antiguo Testamento, lo que está antes del pacto, lo que Dios va haciendo en la antigüedad? Dios se va revelando al hombre, hermano, de una manera progresiva, se le llama. Es decir, Dios va enseñándole al hombre como usted le enseña a sus hijos a portarse bien. A un niño pequeñito que apenas va caminando, ¿lo educa de una manera igual a que si su hijo tuviera 12 años? No. ¿Por qué? Usted lo va haciendo de manera progresiva. Va dándole pequeños regaños, ciertas sentencias, y conforme va creciendo, pues la enseñanza va cambiando. De esa misma manera es una manera muy, muy sencilla para explicar cómo Dios se va revelando al hombre y cómo Dios poco a poco va enseñándole al hombre.
Y de esta manera nosotros debemos de comprender que ciertas cosas que estén en el Antiguo Testamento están en desuso. Y debemos de comprender de que lo que la Biblia nos está diciendo, detrás del texto hay un principio que sí sigue vigente. Hay un principio que sí sigue vigente. Nuestra tarea como lectores de la Biblia es encontrar el principio que está detrás de cada texto para poder aplicarlo a nuestros días. Es ahí donde está nuestro trabajo como lectores de la Biblia. Por eso yo quiero llevarnos a una posición distinta de poder comprender que la Biblia es un libro que debemos de leerlo e interpretarlo de manera cuidadosa y de poder interpretar adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué dice el Nuevo Testamento cuando alguien dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hagas? ¿Saben? Ha habido casos que hay personas que han llevado al pie de la letra ese capítulo y han sacado, se han cortado una mano, se han sacado el ojo. ¿Será válido eso? ¿Será verdaderamente lo que quiere decir la Biblia? Nuestro trabajo, hermanos, es ver el texto y detenernos, estudiarlo y comprender que detrás del texto hay un principio que debemos de practicar y debemos de interpretar. ¿Qué es lo que habrá querido decir el escritor acerca de esta sentencia de cuando dice que si tu ojo te es ocasión de caer, vale más que mejor te lo quites? ¿Será que habrá querido decir eso literalmente o lo estaba diciendo de manera figurada? Poco a poco vamos a ir viendo cómo la Biblia tiene géneros literarios y tiene figuras literarias. Por ejemplo, y a veces nosotros mismos las practicamos. Por ejemplo, los esposos. Si no estás conmigo me muero, ¿no? ¿De verdad fallecerá alguien? Hermano, ¿será? Sí, dice el hermano. Sí, puede ser. Pero yo no lo estoy diciendo de una manera literal, ¿verdad? Me estoy muriendo de hambre. Tengo mucha hambre, pero todavía aguanto 20 minutos que me queda de predicación. Son formas en las cuales hablamos que son figuradas, son figurativas. Me muero de hambre, me muero sin ti, dice el novio a la novia, ¿no? Si no estás conmigo, pierdo la cabeza. No, la cabeza sigue pegada ahí, nada más. Pero debemos de comprender entonces que los escritores también utilizaron figuras. Y debemos de tener cuidado acerca de las figuras. Hay diversos ejemplos, pero no nos vamos a detener en ellos. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco estas cuestiones de las figuras que están en la Biblia y cómo debemos de leer la Biblia apropiadamente. Al leer la Biblia, hermanos, y automáticamente la interpretamos. No puede decir alguien, leo y a ver, pues quién sabe qué significa lo que dijo. Generalmente cuando leemos la Biblia, la interpretamos al momento. Todos nosotros somos intérpretes de la Biblia, no solamente lectores, somos intérpretes. Y en base a esa interpretación es que nosotros explicamos la vida cristiana, explicamos cómo es Dios, explicamos cómo es los problemas, explicamos todo lo que la Biblia hace, nosotros lo interpretamos en base a mi condición, a mi contexto. Por ejemplo, si a alguien a una persona que no tuvo padre o que su padre fue un hombre malo, lo golpeó, lo odiaba, hacía todo lo que el hijo hiciera estaba mal y lo maltrataba, esa persona se creó un concepto de padre que el padre es malo. Cuando esta persona escucha que Dios es su padre, de primer momento, ¿qué va a hacer? Pues Dios es un Dios malo entonces. ¿Por qué? Porque en base a su interpretación, en base a su experiencia, él entiende que como su padre fue malo y le dicen que Dios es como un padre, entonces la persona va a tener un concepto equivocado de lo que es padre. Caso contrario, si tenemos a una muchacha, un muchacho que tuvo un padre amoroso, cariñoso, apapachador, proveedor y todo eso, y cuando le dicen Dios es tu padre,
¿Qué entiende la persona cuando le dicen eso? Pues Dios es mi proveedor, Dios es mi sustentador, Dios me da caricias de abrazo, de cuidado, pues. ¿No también cómo nuestra condición determina la manera en que leemos la Biblia? No sé si ustedes alguna vez han sentido esto. Nuestro estado de ánimo, hermanos, también influye en cómo leemos la Biblia. Si estamos alegres, híjole, y vamos a algún salmo de esos que son de victoria, de guerrero, híjole, no hombre, nos elevamos. Pero cuando estamos en problemas, cuando estamos en tristeza, cuando tenemos un amigo en nuestro trabajo que está haciéndonos la vida de cuadritos, y vamos a un salmo de esos que se clasifican como imprecatorios, que significa: Señor, a mis enemigos destrúyelos, descuartízalos. Y dice: amén, Señor. Eso es lo que quiero que hagas con mi compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque es el estado de ánimo el que determinó la manera en que yo leí la Biblia. Qué difícil, y todos los que han estudiado instituto, Jairo, el pastor, Jorge, qué difícil es leer la Biblia sin prejuicios. Difícil caso. Porque está conectado con nuestra historia. Pero somos intérpretes, interpretamos la Biblia y le explicamos a veces como expertos en la Biblia. Es que la Biblia dice así, y yo entiendo que la Biblia es esto, esto, esto. ¿Será cierto que lo que yo explico que dice el texto es así? ¿O es lo que yo creo? Porque así hay muchas ideas incorrectas. ¿Por qué? Porque nos convertimos en maestros supuestamente de la Biblia, pero no respetamos el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Qué es la Biblia entonces? La Biblia es un libro que es divino, que es humano al mismo tiempo. Es un libro que es inspirado por Dios, pero es un libro que lo escribieron hombres en diferentes épocas. Es un libro que en ella encontramos la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios, audible a nuestros oídos, escrita, ahí está la palabra de Dios, la voz de Dios. Yo a veces me quedo pensando de aquellas personas que quieren que Dios les hable. Y muchas personas buscan que Dios les hable por alguna persona, por algún profeta, por algún pastor que esté bien ungido, de mucha oración, o ver señales, no sé, donde las encuentre, donde las quiera ver. Señor, yo quiero que tú me hables este día. Pero ¿saben? Queremos eso, pero no abrimos la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí está la Biblia. Nos está hablando. Sí, claro, también lo hace. Pero la palabra que va a respaldar no es la de un hombre. La palabra que va a respaldar es esta. Esta es la palabra profética más segura en la cual Dios ha puesto a nuestras manos. Dios habla a través de los hombres, sí. Pero a veces habla a través de un hombre en base a una emoción. Y la palabra que Dios va a respaldar no es la que Dios nos da a través de un hombre, sino que si lo que ese hombre nos dice está en concordancia con esto, entonces sí es palabra de Dios. Esta es la palabra que el Señor va a respaldar. Esta es la palabra profética más segura. ¿Quieres que alguien no te falle o que un consejo no te falle? Mira, aquí está. Está la palabra de Dios dispuesta, está a nuestro alcance. Esa es la voz de Dios a través de la Escritura. La Biblia es el registro también en el que Dios se nos revela y nos va dando a conocer su voluntad. ¿Qué es, Señor, qué quieres que yo haga? Muchas veces decimos cuando estamos jóvenes: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mira, si tú me dices, si yo escucho tu voz audiblemente, yo creo que sí ha pasado. Personas que han escuchado la voz de Dios. Yo en lo personal no la he escuchado audiblemente así como yo estoy hablando ahorita. Pero saben, aunque no nos haya pasado, todos sí tenemos la oportunidad que Dios nos hable a través de este libro, de la Biblia. Dios nos habla a través de ella y nos revela a través de ella su voluntad, lo que Dios quiere que usted haga. Usted quiere tener paz, quiere tener seguridad. La palabra del Señor nos habla. ¿Quiere tener paz en medio de los problemas? Porque los problemas ahí están. Los problemas no, el cristianismo no es una vacuna antiproblemas, ¿verdad? Ahí los problemas continúan. Y muchos problemas son en base a nuestras malas decisiones, ¿verdad? También debemos de decirlos.
Algunas sí son pruebas que Dios nos manda, pero algunas otras cosas son errores nuestros. Pero sea cual fuera el caso, la palabra de Dios nos habla de la voluntad del Señor, lo que quiere decirnos a nosotros. Y debemos de tener reverencia a la palabra del Señor. Y la reverencia no exactamente es ponernos de pie cuando se lee, aunque es una muy buena práctica. La mayor reverencia que podemos darle a la palabra de Dios es escucharla y obedecerla. Porque aunque nos pongamos de pie cuando la leen, si yo sé la palabra de Dios y no la pongo en práctica, soy un completo irreverente de la palabra de Dios. Tenemos que llegarnos con ella con reverencia. Y no es esta posición, no, es la del corazón. ¿Realmente quiero que el Señor moldee mi vida? Si usted dice que sí, está haciendo reverencia a la palabra de Dios. Está dejando usted moldearse por el Señor. La palabra Biblia significa los libros. Son muchos libros que fueron escritos. 66 libros que tenemos a nuestra disposición. Nosotros le llamamos las Sagradas Escrituras, el gran libro, la palabra de Dios, la palabra. Hay muchas maneras que nos referimos a ella. El judaísmo se refiere a ella como el Tanakh, que significa que está incluido solo en el Antiguo Testamento, la Torá, el Nebelim y el Ketubim, que son la ley, los profetas y los escritos. De esa manera clasifican ellos la Biblia y ellos le llaman a la Biblia, lo que nosotros le llamamos Sagradas Escrituras, ellos le llaman el Tanakh. Sea Tanakh o sea Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y sea la manera en que le digamos, la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios a nosotros. Es a través de donde Dios se comunica a través de nosotros, por medio de su palabra a nosotros. Es como Dios está comunicando un profeta. Note bien, los profetas dieron un mensaje. Las palabras de Jesús se convirtieron en un mensaje. En la Biblia encontramos testimonios de los apóstoles. Y note bien, que aunque eran personas de diferentes épocas, de años pues tan lejanos entre sí, todos, absolutamente todos escribieron palabra de Dios y no se contradice entre sí. Nota bien de qué maneras nos ha entregado la palabra del Señor a nosotros. Hay formas en las cuales el Señor nos va hablando y Dios nos va comunicando su palabra. Así es que no tenemos pretextos para decir, a mí Dios no me habla, yo le he preguntado al Señor y no me responde, y no, a mí pues por más que busco y no me responde. No, Dios siempre nos está hablando. Lo que pasa es que nosotros cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar la voz de Dios. Pero ¿saben? Tarde o temprano el Señor cumple su propósito en nuestras vidas. De una u otra manera, a veces a base de dificultades, a base de problemas, el Señor cumple, porque ¿saben una cosa? El Señor nos ama. ¿No creen que los ama? Él nos ama, increíblemente nos ama. Por eso el Señor hoy está hablando a través de esta palabra a tu vida. Quiero terminar con dos pasajes en esta hora. Con dos pasajes, Jeremías 1, 9 y 10. Jeremías 1, 9 y 10 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Nota bien, el profeta está confesando que lo que él está escribiendo no es una palabra que brota de su corazón, son palabras que Dios puso en su boca. Son palabras que Dios le puso en su boca. Quiere decir entonces que lo que está en la Biblia, lo que leemos, aunque fue escrito por hombres, no brota del corazón del hombre, brota del corazón de Dios. Así que cuando leemos en la Biblia algún consejo, alguna exhortación, no solamente nos lo está diciendo el autor,
¿Saben quién te está diciendo las palabras que tú lees cuando lees la Biblia? Dios mismo te está hablando. Dios mismo te está hablando. Hebreos 1, 1 y 2. Otro ejemplo de cómo Hebreos 1, verso 1 y verso 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note bien, aquí el escritor de Hebreos está diciendo, en otro tiempo nos hablaron los profetas, pero la revelación máxima de la palabra de Dios, el verbo de Dios que vino al mundo y se hizo carne, fue Jesucristo. Ese es el verbo hecho carne. Dios se encarnó en un hombre como usted y como yo, capaz de vivir la vida y modelando el ejemplo de lo que significa vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Tanto los profetas, tanto como las palabras de Jesús y los testimonios de los apóstoles son palabra de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis nos anuncia un solo mensaje: el hombre es pecador y necesita un Salvador. Dios proveyó un Salvador y es Jesucristo, que usted y yo hemos recibido, lo hemos recibido en nuestro corazón. Resumí la Biblia en una frase, porque de eso habla. A veces nos detenemos en elementos aislados o secundarios. Que si esto es así, que si esto es allá, y hay discusiones por aquello, y hay discusiones por lo otro. Pero saben, el enemigo es algo que ha querido hacernos perder el tiempo en eso. Nos pasamos discutiendo cosas que son secundarias y nos olvidamos del mensaje central de la palabra de Dios, que es Jesús. Y pasamos discutiendo. Que hay iglesias que se dividen y hay iglesias que están para allá y para acá. ¿Por qué? Porque se han perdido del propósito central de la palabra del Señor. Se quiere poner de pie en esta hora para pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. ¿Cuántos quieren hacer un compromiso de estudiar la palabra de Dios de una manera apropiada? Yo quiero. Quiero que el Señor me enseñe a poder leer la palabra de Dios, a no cometer errores, a no decir algo que la Biblia no dice. Qué peligroso es explicar la Biblia diciendo que dice algo y no es lo que dice. Que el Señor nos libre de algo tan grave. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti y te damos muchas gracias. Gracias por el tiempo que hemos podido de escuchar, Señor, estos consejos, Padre, que tú nos das a nosotros, a tu pueblo. Señor, en primer lugar nos reconocemos, Señor, como personas que necesitamos aprender de tu palabra. No somos expertos, Señor. Pero una cosa sí queremos decirte, Señor, que este pueblo tiene hambre por escuchar tu palabra. Tiene hambre por leer tu palabra. Tiene hambre, Señor, por sumergirse en tu palabra. Pero no solamente por conocerla, por explicarla, Señor. Tenemos hambre de ponerla en obra, de ponerla en práctica, Señor. Ese es un deseo, un anhelo, Señor, que como iglesia queremos exponer delante de ti. Señor, apasionanos por tu palabra. Danos hambre por tu palabra. Incomoda nuestras vidas, Señor, cuando no hemos leído tu palabra. Señor, incomoda nuestra comodidad, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, ser lectores de tu palabra, Señor, que lo hagan de manera adecuada, apropiada, que traigamos bendición, Señor, y no confusión. Señor, ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo en esta hora. Y te pedimos, Señor, que en cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, eso suceda. Un hambre, un deseo, un anhelo por estudiar tu palabra de una manera adecuada. Señor, bendecimos tu nombre y gracias te damos por estos tiempos de reflexión y estos tiempos de aprendizaje que tú nos permites tener en esta iglesia. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Tu pueblo te da gracias en esta hora.